Cuando tenía 6 años, en un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias vividas, descubrí un dibujo magnífico. En él había una serpiente boa que se tragaba una fiera. En el libro se explicaba que la serpiente boa se traga su presa entera, sin masticarla. Luego ya no puede moverse y duerme durante 6 meses que dura su digestión. Estuve reflexionando mucho sobre las aventuras de la selva y logré trazar con un lápiz mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era así. Enseñé la obra de arte a las personas adultas y les pregunté si mi dibujo daba miedo. ¿Por qué un sombrero debe darnos miedo?, me respondieron. Mi dibujo no representaba un sombrero, era una serpiente boa que digería un elefante. Para que los adultos pudieran comprenderlo, dibujé entonces el interior de la serpiente boa. Los adultos siempre sienten necesidad de explicación. Los adultos me recomendaron que no siguiera dibujando serpientes boas, ya fueran abiertas o cerradas, y que prestara más atención a la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Esta es la razón por la que a la edad de 6 años abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado desilusionado por el fracaso en mis dibujos número 1 y número 2. Las personas adultas nunca pueden comprender nada por sí solas y a los niños les aburre tener que darles siempre muchas explicaciones. Tuve que decantarme por otro oficio y decidí aprender a pilotar aviones. He volado un poco por todo el mundo y la geografía me ha resultado de gran ayuda. Al primer vistazo podría distinguir perfectamente la China de Arizona. Esto es muy útil, sobre todo si te has perdido durante la noche. A lo largo de mi vida he conocido a muchísima gente seria. He vivido mucho tiempo con personas adultas y las he conocido muy de cerca, pero esto no quiere decir que mi opinión sobre ellos haya mejorado. Cuando me he encontrado con alguien que me parecía un poco lúcido, lo he sometido a la prueba de mi dibujo número 1, que conservo desde niño. Quería saber si verdaderamente era un ser comprensivo, e invariablemente su respuesta era: es un sombrero. Me abstenía de hablarles de la serpiente boa, de la selva virgen y de las estrellas. Me ponía a su altura y les hablaba del bridge, del golf, de política y de corbatas. Y el adulto se sentía satisfecho por haber conocido a un hombre tan razonable. Viví así, solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente, hasta que tuve un pane en el desierto del Sahara hace 6 años. Algo se había roto en mi motor, y como no tenía conmigo ni mecánico ni pasajeros, me dispuse a realizar solo una reparación difícil. Era para mí cuestión de vida o muerte. Tenía agua de beber apenas para 8 días. La primera noche dormí sobre la arena a 1000 millas de toda tierra habitada. Estaba más aislado que un náufrago sobre una balsa en medio del océano. Imaginaos pues mi sorpresa cuando al romper el día me despertó una extraña vocecita que decía: Por favor, dibújame un cordero. ¿Qué? Dibújame un cordero. Me puse de pie de un salto como golpeado por un rayo. Me froté los ojos, miré bien y vi un hombrecito enteramente extraordinario, que me examinaba gravemente. He aquí el mejor retrato que más tarde logré hacer de él, pero seguramente mi dibujo es mucho menos encantador que el modelo. No es por mi culpa, las personas grandes me desalentaron de mi carrera de pintor cuando tenía 6 años, y solo había aprendido a dibujar las boas cerradas y las boas abiertas. Miré pues la aparición con los ojos absortos por el asombro. No olvidéis que me encontraba a 1000 millas de toda región habitada. Además, el hombrecito no me parecía ni extraviado, ni muerto de fatiga, ni muerto de hambre, ni muerto de sed, ni muerto de miedo. No tenía en lo absoluto la apariencia de un niño perdido en medio del desierto, a 1000 millas de toda región habitada. Cuando al fin logré hablar, le dije: Pero, ¿qué haces aquí?, repitió entonces muy suavemente, como si fuese una cosa muy seria. Por favor, dibújame un cordero. Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Por lo absurda que me pareciese, a 1000 millas de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué del bolsillo una hoja de papel y una estilográfica. Recordé entonces que había estudiado principalmente geografía, historia, cálculo y gramática, y dije al hombrecito, con un poco de mal humor, que no sabía dibujar. No importa, dibújame un cordero. Como jamás había dibujado un cordero, rehice uno de los 2 únicos dibujos que era capaz de hacer, el de la boa cerrada. Quedé estupefacto cuando oí al hombrecito que me respondía: No quiero un elefante dentro de una boa. Una boa es muy peligrosa y un elefante muy embarazoso. En mi casa todo es pequeño, necesito un cordero, dibújame un cordero. Entonces dibujé
El hombrecito miró atentamente y luego dijo: «No, este cordero está muy enfermo. Haz otro». Yo dibujaba. Mi amigo sonrió amablemente con indulgencia. «¿Ves? No es un cordero, es un carnero. Tiene cuernos». Rehice pues otra vez mi dibujo, pero lo rechazó como los anteriores. «Este es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo». Entonces, impaciente, como tenía prisa por comenzar a desmontar mi motor, garabateé este dibujo y le largué. «Esta es la caja. El cordero que quieres está dentro». Quedé verdaderamente sorprendido al ver iluminarse el rostro de mi joven juez. «Es exactamente como lo quería. ¿Crees que necesitará mucha hierba este cordero?» «¿Por qué?» «Porque en mi casa todo es pequeño». «Alcanzará seguramente. Te he regalado un cordero bien pequeño». Inclinó la cabeza hacia el dibujo. «No tan pequeño. Mira, se ha dormido». Y fue así como conocí al Principito. Me llevó mucho tiempo comprender de dónde venía. El Principito, que me hacía muchas preguntas, nunca parecía oír las mías. Fueron palabras pronunciadas al azar, las que me fueron revelando todo, poco a poco. Así, cuando descubrió por primera vez mi avión, me preguntó: «¿Qué es esta cosa?» «No es una cosa, esto vuela, es un avión, es mi avión». Yo estaba orgulloso de revelarle que volaba. Entonces exclamó: «¿Cómo? ¿Has caído del cielo?» «Sí», dije modestamente. «Ah, eso sí que tiene gracia». Y el Principito soltó una buena carcajada que me irritó mucho. «Me gusta que se tomen en serio mis desgracias». Luego añadió: «Entonces tú también has caído del cielo. ¿De qué planeta eres?» Vislumbré inmediato una luz en el misterio de su presencia y pregunté repentinamente: «¿Entonces tú vienes de otro planeta?» Pero no respondió. Movió suavemente la cabeza mientras contemplaba mi avión. «La verdad, con esto no puedes venir de muy lejos». Y se hundió en un ensueño que duró mucho tiempo. Luego, sacando mi cordero de su bolsillo, se sumió en la contemplación de su tesoro. ¿Podéis imaginar cuánto me había intrigado esta semi-confidencia sobre los otros planetas? Procuré entonces saber algo más. ¿De dónde vienes, muchachito? ¿Dónde está ese lugar en el que vives? ¿A dónde quieres llevar a mi cordero? Después de meditar un instante, me respondió: «Lo que me gusta de la caja que me diste es que por la noche le servirá de casa. Por supuesto, y si eres bueno, te daré también una cuerda para atarlo durante el día y una estaca». Mis palabras parecieron irritar al Principito. ¿Atarlo? ¡Qué idea! Si no lo atas, él podrá ir a cualquier parte y se perderá. Y el amigo soltó una nueva carcajada. «¿Pero dónde quieres que vaya?» «A cualquier sitio». Derecho delante de él. Entonces el Principito observó gravemente: «No importa. Es tan pequeño donde vivo yo», y con algo de melancolía agregó: «Derecho hacia adelante no se puede ir muy lejos». Supo así una segunda cosa muy importante: su planeta de origen era apenas más grande que una casa. No podía sorprenderme mucho, sabía bien que fuera de planetas grandes como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, que tienen nombre, hay centenares de planetas a veces tan pequeños que apenas se les puede ver con el telescopio. Cuando un astrónomo descubre alguno le da un número por nombre, lo llama por ejemplo el asteroide número 3251. Tengo serias razones para creer que el planeta de donde venía el Principito es el asteroide B612. Este asteroide solo ha sido visto una vez con el telescopio, en 1909, por un astrónomo turco. El astrónomo hizo entonces una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero nadie le creyó por culpa de su vestido. Las personas mayores son así. Felizmente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco ordenó a su pueblo bajo pena de muerte vestirse a la europea. El astrónomo repitió su demostración en 1920 con un traje muy elegante, y esta vez todo el mundo compartió su opinión. Si os he referido estos detalles acerca del asteroide B612 y os he confiado su número, esto por las personas grandes. Las personas grandes aman las cifras. Cuando les habláis de un nuevo amigo, no os interrogan jamás
sobre lo esencial. Jamás os dicen cómo es el timbre de su voz, cuáles son sus juegos que prefiere, colecciona mariposas. En cambio os preguntan qué edad tiene, cuántos hermanos tiene, cuánto pesa, cuánto gana su padre. Solo entonces creen conocerle. Si decís a las personas grandes, he visto una hermosa casa de ladrillos rojos con geranios en las ventanas y palomas en el techo, no acertarán a imaginarse la casa. Es necesario decirles, he visto una casa de 100.000 francos. Entonces exclaman, ¡qué hermosa es! Aunque les digan, el Principito existió porque tenemos pruebas de que era encantador, sabía reír y deseaba tener un cordero. De ser un cordero es una prueba de que uno existe. Se alzarán de hombros y dirán que son niñeras. Pero si ustedes les dicen el planeta donde vivía el Principito es el asteroide B612, se convencerán y los dejarán tranquilos con sus preguntas. Son así, no hay que tomarlas a mal. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas mayores. Aparece muy crecido, allá, demasiado pequeño. Hasta dudo de la forma de su traje. Voy a tientas. Así, ya saben, a veces bien, a veces mal. Es posible que me equivoque en detalles importantes, pero habrá que perdonar. Mi amigo nunca me daba muchas explicaciones. Tal vez consideraba semejante a él. Desgraciadamente, no se ven los corderos a través de las cajas. Quizás soy como las personas mayores. Es debido a envejecer. Cada día, lentamente y al azar de las reflexiones, aprendí algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida y sobre el viaje del Principito. Fue así como al tercer día conocí el drama de los baobabs. Fue también por el cordero y preocupado por una profunda duda, cuando el Principito me preguntó, ¿es verdad que los corderos se comen los arbustos? Sí, es cierto. ¡Ah, qué contento estoy! No comprendí qué importancia tenía para él que los corderos se comieran los arbustos, pero el Principito añadió, entonces se comen los baobabs. Le hice comprender que los baobabs no son arbustos, sino árboles tan grandes como iglesias que incluso llevando todo un rebaño de elefantes no lograría acabar con un solo baobab. Esto del rebaño de elefantes hizo reír mucho al Principito. Habría que ponerlos unos sobre otros. Y luego añadió juiciosamente, los baobabs comienzan por ser muy pequeñitos. Es cierto, pero ¿por qué quieres que tus corderos se coman a los baobabs? Me contestó, vamos, como si fuera algo evidente. Me fue necesario un gran esfuerzo para comprender el problema. En el planeta del Principito había, como en todos los planetas, hierbas buenas y hierbas malas, y por lo tanto semillas de unas y otras. De las buenas semillas salían buenas hierbas y de las semillas malas, malas hierbas. Las semillas duermen en el secreto de la tierra durante un tiempo, hasta que un buen día una de ellas despierta en una encantadora ramita que mira hacia el sol. Si se trata de una ramita de rábano o de rosal, se puede dejar que crezca como quiera. En cambio, si fuera una mala hierba, es preciso arrancarla inmediatamente. El suelo del planeta del Principito estaba infestado de semillas de baobabs, que si no se arrancaban, acabando de surgir y en cuanto se les reconoce, pueden cubrir todo el planeta, perforándolo con sus raíces. Y si el planeta es muy pequeño y los baobabs son muchos, lo hacen estallar. Es una cuestión de disciplina, me dijo más tarde el Principito. Después de que uno termine su baño matinal, hay también que limpiar la casa, es decir, acicalar cuidadosamente el planeta. Hay que arrancar a los baobabs en cuanto se les distingue de los rosales, pues se parecen mucho cuando son pequeñitos. Es fácil, aunque fastidioso. El Principito aconsejó que me propusiera realizar un hermoso dibujo para que los niños de mi tierra comprendieran bien estas ideas. Si alguna vez viajan, me decía, esto podrá servirles mucho. A veces no hay inconveniente en dejar para un poco más tarde el trabajo, pero tratándose de baobabs, el retraso siempre es fatal. Yo he conocido un planeta habitado por un perezoso que descuidó 3 arbustos. Siguiendo las indicaciones del Principito, realicé el dibujo. No me gusta adoptar el papel de moralista, pero como el peligro de los baobabs es tan desconocido y el riesgo que puede correr quien llegue a perderse en
en un asteroide es tan grande. No dudo en hacer una sección y exclamar: niños, atención a los baobabs, y solo con el fin de advertir a mis amigos los peligros a los que se exponen desde hace tiempo sin saberlo. Es por lo que trabajé con ahínco en este dibujo. La lección que con él se puede dar vale la pena. Es muy posible que alguien se pregunte: ¿por qué no realicé otros dibujos tan admirables como el de los baobabs? La respuesta es muy sencilla. Cuando dibujé los baobabs, estaba animado por un sentimiento de urgencia. Oh, pequeño príncipe, he comprendido muy lentamente tu modesta vida melancólica. Durante largo tiempo no tuviste más distracción que la dulzura de las puestas de sol. Supe este nuevo detalle la mañana del cuarto día, cuando me dijiste: me encantan las puestas del sol. ¿Vamos a ver una? Tendremos que esperar. ¿Esperar qué? A que se ponga el sol. Al comienzo te causó una gran sorpresa, pero luego te reíste de ti mismo diciendo: siempre creo que estoy en mi casa. En efecto, como todo el mundo sabe, cuando en Estados Unidos es mediodía, en Francia el sol se está poniendo. Bastaría irse a Francia en un minuto para ver la puesta de sol. Por desgracia, este país se encuentra demasiado lejos. Pero en tu pequeño planeta bastaba que arrastraras la silla unos pasos y contemplabas el crepúsculo cuantas veces querías. Un día vi ponerse el sol 43 veces y al rato agregaste: tú comprendes, cuando uno está demasiado triste, desea ver las puestas de sol. ¿Estabas así de triste ese día de las 43 puestas de sol? Pero el principito no me contestó.